Participarán en representación de la Universidad Nacional los profesores Luis Fernando Sánchez y Diana Carrillo González. Honorables magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y demás presentes en este escenario. En nombre de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, extendemos un fraternal saludo. Nos permitimos empezar recordando que ustedes, nuestro alto Tribunal Constitucional, como intérprete auténtico de la Carta Magna, en sentencia C-075 de 2007, puntualizó, refiriéndose a las parejas del mismo sexo, que, cito, hoy por hoy no existen razones objetivas que justifiquen su tratamiento diferenciado. 8 años después, todavía no existen. Y cuando se aluden, acudiendo a la norma del jus cogens, debemos tomarlas como sospechosas. Por ello, y en atención a las preguntas que hoy nos convocan, nuestra facultad ratifica el concepto emitido en abril de 2014, por medio del cual manifestó, cito, en el ordenamiento colombiano, la única institución válida jurídicamente con el efecto de formalizar y solemnizar el vínculo contractual de 2 personas para constituir familia es el matrimonio civil, siendo institucionalmente irracional la creación de una figura jurisprudencial paralela que persiga los mismos fines de aquella, pero que no tiene el mismo eco de protección constitucional establecido en el artículo 42 de la Carta Magna. Una nueva institución jurídica, por fuera del orden constitucional, conduce a la antinomia e inseguridad jurídica del régimen de familia y a la interpretación discriminatoria frente a personas de orientación sexual diversa, lo cual está proscrito en la Constitución política y en el Estado social de derecho. Hoy, el debate debe aportar nuevos elementos que conduzcan al goce efectivo del derecho a la igualdad y a la protección del principio de no discriminación, un reto que tiene un alcance histórico para nuestra nación. El diálogo promovido en este escenario revela que en el alma de este problema jurídico subyace una pregunta sobre el tipo de democracia que pretendemos construir. Philip Goldberg afirma, cito, cada uno de nosotros está en función de cómo se imagina a sí mismo y de cómo le imagina a los demás. Y al mirar atrás, aparecen estos discretos retazos de recuerdo, las épocas en que nuestras vidas se definen más claramente respecto de las ideas que los otros tienen de nosotros, y las épocas más íntimas en que somos más libres de imaginarnos a nosotros mismos. Hoy estamos ante un momento íntimo, una época en la que nuestra sociedad, afirmándose libre y justa, tiene la posibilidad de imaginarse a sí misma. En el futuro, este instante puede aparecer como un retazo del recuerdo de la democracia que efectivamente quisimos construir, pero también como un intervalo en el que protegimos el valor que la Constitución le asignó a nuestro Estado social de derecho. Esta Corte ya dio un primer paso hacia ese imaginario. Debemos reconocer que, gracias a ella, el panorama constitucional hoy es diferente al que existía en 2011. Primero, nos confirmó que el matrimonio igualitario no está prohibido en la Constitución. Y segundo, nos convocó a garantizar que las parejas del mismo sexo puedan proteger a sus familias a través de la institución civil más efectiva. Sin embargo, a pesar de la singularidad que ofrece para la constitución de la familia, emergieron interpretaciones del artículo 42 que niegan al matrimonio civil como la vía más idónea. Lecturas de la norma
que constituyen un obstáculo para la democracia y los valores que le dan vida: dignidad, justicia, igualdad y libertad. Así, antes de lograr armonía en nuestra sociedad, estas interpretaciones nos dibujan una sociedad antagónica, un nosotros, un ellos. Un nosotros que por su orientación sexual goza de plena libertad y un ellos que por su orientación sexual no es libre. El pacto de paz que diariamente pretendemos forjar podría encontrar en este tipo de entendimiento de la institución civil un impedimento para vivir el momento íntimo que necesitamos para imaginarnos como una nación de ciudadanos dignos. En tanto, las interpretaciones exegéticas del artículo 42 impiden que seamos una nación libre e igualitaria y establecen una relación perversa entre un nosotros que es y un ellos al que no le es permitido ser. La conciencia de la ley depende de nuestro pacto democrático. Así, la ley debe estar a merced de nuestra democracia y no viceversa. Pero no hacemos referencia a cualquier democracia, sino a la que rige en nuestro pacto político, aquella que erige la diversidad como máximo baluarte de esta nación y, por lo tanto, integra la misión de restituir los derechos a quienes por su sentir o pensar distinto históricamente les fueron arrebatados. Desafiar esta relación entre igualdad y democracia nos conduciría directamente al abismo del totalitarismo. El Estado, desde todas las instituciones que lo conforman, debe salvaguardar nuestra norma fundamental, garantizando el sentido distributivo que nuestra democracia le impone a la ley. El Estado no puede dividir su función social, sino que debe armonizar su ejercicio como autoridad política, protegiendo de manera integral la democracia en donde ésta se encuentre perturbada. La legitimidad del Estado se alimenta en la capacidad de todas sus instituciones de creación democrática de la ley. El Estado, como lo manifiesta la sentencia SU 747 de 1998, cito: el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que éstos puedan ejercer sus derechos como tales. Por ello, las decisiones de honorables jueces de la República, que conociendo la naturaleza jurídica y secular del matrimonio, celebraron este contrato entre parejas del mismo sexo, no solo han fortalecido la democracia, sino también han protegido su pluralismo, así como la igual dignidad y autorrealización de estas parejas, pues siguiendo a la Corte Constitucional en sentencia T-299 de 2003, cito: una democracia constitucional solo se realiza si cada instancia pública de decisión tiene como norte permanente y no coyuntural la afirmación del cúmulo de atributos que a la manera de derechos fundamentales afirman la dignidad del hombre. Estos jueces entendieron, como nosotros debemos entender, que el debate actual no es el mismo del año 2011. El debate actual sienta sus raíces en una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. Admitamos, luego de archivados todos los proyectos que han tratado de forjar justicia e igualdad, la legislación vigente mantiene su imperfección. La ausencia de previsión legislativa para proteger a las parejas del mismo sexo solo puede tenerse como contraria al ordenamiento superior. Así, frente a esta imperfección y como lo establece la sentencia C-120 de 2013, debe ser una interpretación constitucional, democrática, justa y equitativa, la llamada a cumplir el deber magno de procurar el desarrollo legal necesario para enfrentar esta discriminación.
De ahí la importancia del papel que ha ejercido de manera histórica la Corte Constitucional. Ahí donde las instancias estatales le han fallado a la democracia. Ahí donde los silencios sospechosos de la ley han promovido la discriminación sin justificaciones objetivas y razonables. Ahí donde la ley es un obstáculo a la sociedad justa que pretendemos ser. Frente a estos escenarios, el órgano de control constitucional es el llamado a ajustar el contenido normativo a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador, ya que, como la misma Corte ha indicado, la interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución, la interpretación que ha de primar será siempre la que realice cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito. Sentencia C-089 de 1994. Desde la Universidad Nacional de Colombia, sugerimos respetuosamente a la Corte abrazar los precedentes constitucionales que afirman que en estos casos procede la aplicación de interpretación por analogía o una sentencia integradora, por medio de la cual el juez constitucional, cito, proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. Sentencia C-291 de 2015. Es pertinente recordar que la jurisprudencia ha logrado superar eficazmente la vulneración de algunos derechos que se configuran por omisión legislativa relativa. Por ejemplo, en las decisiones C-831 de 2010 y C-291 de 2015, que estudiaron la constitucionalidad de esta figura cuando procedió en el ámbito tributario con efectos discriminatorios. La Corte optó por ordenar sentencias integradoras que al aplicarse tuvieron en cuenta los supuestos de hechos que el legislador omitió en su regulación, con el fin de eliminar la desigualdad o la vulneración de derechos, producto del silencio en la normativa. Afirma la sentencia de este año, cito, esta posición no significa desconocer la legalidad y la seguridad jurídica. Por el contrario, implica salvaguardar la decisión del legislador y el principio democrático. Un minuto más. Preguntamos, si estas figuras son procedentes en materia tributaria, ¿cómo no aplicarse frente a la omisión legislativa relativa que vulnera derechos que tocan parte del núcleo esencial e inherente a la autorrealización de las parejas del mismo sexo? La invitación es entonces a lograr una sociedad en donde la democracia prevalezca sobre aquellos lugares donde se producen situaciones singulares de discriminación que desconocen la dignidad por la orientación sexual. Forjemos una sociedad en donde la ley que rige el matrimonio civil cumple una función de justicia e igualdad entre todos los ciudadanos. Finalizamos rememorando las enseñanzas olvidadas del pastor Martin Luther King Jr. en su emblemático discurso de 1963. También hemos venido a este lugar para recordar la urgencia impetuosa de la hora. Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia hacia la roca sólida de la hermandad. Muchas gracias.